extensa en la ciudad de Málaga. Ha sido profesor durante 2 décadas de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados. Ha sido ponente en numerosos cursos de formación, también ha sido colaborador durante mucho tiempo en la Universidad de Málaga, impartiendo cursos precisamente sobre propiedad horizontal. Y nos va a prestar amablemente cuál es su punto de vista y cómo ve la situación en la actualidad. Y por último, mi compañero de la sección, Álvaro Graziani. Álvaro Graziani es economista, abogado, diplomado en turismo. Además, además de su carácter, o sea, de su currículum profesional, es él mismo explotador de viviendas turísticas y un asesor bastante nombrado entre asociaciones del sector de la vivienda turística. En el orden de las intervenciones, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Francisco González Palma, que nos va a exponer el estado de la cuestión, si es tan amable. Muy bien. La ocasión la pintan calva para decir que este colegio ha sido pionero en muchísimas cosas. Pero ha sido en esta ocasión un adelantado de esa ley tan polémica que acaba de aprobarse, porque le cambió el género al colegio hace unos meses y del colegio de abogados ahora se ha transformado en colegio de la abogacía. No sé en qué registro se habrá inscrito, pero eso absolutamente no tiene incidencia alguna en la vivienda turística. De momento no. De momento no tiene eso ninguna incidencia. Por fin, dicho que, bien, y puede estar de plena actualidad, pero puede ser que la actualidad ya se acabe, que ya no haya más mesas redondas sobre la vivienda turística, por lo menos en Málaga. Daniel Pérez vetará nuevas viviendas turísticas en Málaga. Tanto, si este señor llega a tomar el mando de la ciudad, se ha acabado el problema de la vivienda turística y las mesas redondas. Si hay una cosa que no está bien informado, voy a leer las declaraciones, pero si hay una cosa que no está muy bien informado el señor Daniel Pérez, porque dice que se permiten las viviendas turísticas en los chalés independientes, allí donde los ruidos del trasiego de turistas y de las fiestas no afectarán a las comunidades de vecinos. Error craso del señor Daniel Pérez, porque como misión o funciones de la asesoría jurídica del Colegio de Administradores de Fincas, en las consultas, y eso lo saben varios de los administradores que hay, a la asesoría jurídica del colegio. Y a los pocos meses ya de entrar en vigor la ley, pues los problemas y las numerosísimas consultas que se han hecho en estos 4 años, no solo ha sido de los bloques del centro. A mí me sorprendió ya cuando la primera de una unidad de alto standing de nuestra Costa del Sol, pues ya empezaron a surgir los problemas y qué solución tenía. Esos chalés de 5.000, 10.000 metros, que ya estaban llegando allí también las viviendas turísticas y que estaban aburridos, no sabían lo que hacer, que la policía no iba. Tal. Por tanto, yo creo que este señor no sabe bien lo que está pasando ya en algunas urbanizaciones de alto standing de nuestra provincia, no sé, en otras provincias. Esto en Baleares, parece que en Baleares no dice que se ha resuelto el problema. Bien, yo le dije a Enrique que iba a tocar, porque el tiempo parece que nos ayuda mucho a cada uno, lo que será las consultas, bueno, ¿no? Hay que añadir que lo tengo que decir porque esta mesa redonda se organiza con la sección de Derecho de Propiedad Horizontal, con Enrique Jurado, que es un gran amigo y un fantástico profesional que por desgracia no ha podido concurrir a esta mesa redonda y es al que se refiere Francisco, cuando habla de Enrique. Y yo le agradezco más que una vez más me haya invitado, llevaba ya tiempo sin estar detrás de una mesa aquí en el colegio de abogados, y me alegro de también participar en esta mesa. Luis Núñez, que lo conozco desde hace muchísimos años, y además si no estamos mudados somos vecinos, seguimos vecinos, y el señor Graziani, que creo que también ha puesto su granito de arena, como me ha dicho un pajarito, para que esté aquí en esta mesa. Bien, yo le dije que iba a hablar de 3 cuestiones polémicas, como casi todas que están relacionadas con el problema de vivienda turística, que es vivienda turística y apartamento turístico. Eso está creando una serie de disfunciones, de problemas y tal. Luego, que si la vivienda turística es uso residencial o no, que eso ya ha dado lugar también a varios problemas y a varios litigios.
Y por último, quizás lo más problemático, es lo de los efectos retroactivos, que seguramente en la mesa quizás no estemos todos de acuerdo. Comenzando por el principio, hay que ir al origen de lo que es la vivienda turística, o en otras comunidades autónomas de uso turístico, vivienda de vacacional, etc. Esto se debe a una reforma de la ley de arrendamiento urbano que modifica el artículo 5 y que incluye un apartado más de arrendamiento excluido. Como se ve, la ley de arrendamiento urbano distingue entre los arrendamientos de vivienda y usos distintos de vivienda, entre los que se incluyen los de temporada. Esto no es arrendamiento de temporada. Entonces, ¿cómo surge esto? Pues surge, como he dicho, por esa modificación que se hace, una ley, la ley 4 de 2013, y se incluye un apartado, quedan excluidos del ámbito de aplicación, dice la cesión temporal de una vivienda amueblada siempre que se oferte por canales de oferta turística. Eso se modifica en el año 19 porque se estaban escapando algunos alquileres turísticos y dicen no, o por cualquier otro medio, para dejarlo todo bien amarrado, o sea que no sea solo por canales. De las características de esta vivienda turística, lo más curioso, yo no llego a entenderlo, es que dice que tenga una finalidad lucrativa para el arrendador. Yo no sé de ningún arrendamiento que no tenga una finalidad lucrativa para el arrendador. Es realmente curioso. Bien. Y que no tiene nada que ver, y eso que quede claro, con los arrendamientos de temporada. Son cosas totalmente distintas. Bueno, ¿y dónde está la problemática y la distinción entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico? La Ley de Turismo de Andalucía del año 2011 pues define varios tipos de establecimientos turísticos, de alojamiento turístico, y entre ellos los apartamentos turísticos. Ojo, los apartamentos turísticos. Estos apartamentos son un conjunto de unidades de alojamiento. Ahí no se ve, pero a mí me están viendo, ¿no? Sí, una ventana que tengo abierta para preguntar. Hay que estar en todo. Pero se están viendo perfectamente. Bien, una ventana para que veo yo. Apartamentos turísticos, un conjunto de unidades de alojamiento. ¿Sí? En principio, tiene que ver de unidad de explotación. Esos son los apartamentos turísticos. Esos son los que vemos en la vía pública, esa placa que pone AT, apartamento turístico. ¿Está claro? Eso es distinto de las viviendas y no se pueden confundir. No se pueden confundir porque luego pasa lo que pasa con algunas resoluciones judiciales, por la confusión que hay. Y la vivienda con fines turísticos, que viene también en esta ley, entre los que se denominan servicios turísticos, y dice que entre los servicios turísticos habla de estas viviendas con fines turísticos que están regulados por un decreto de la Junta de Andalucía de 2016 y que cada comunidad autónoma tiene que legislarlo porque es la normativa sectorial de cada comunidad autónoma. Es un régimen totalmente distinto. Hay gran confusión, pero un régimen totalmente distinto a los apartamentos turísticos de las viviendas con fines turísticos, no me cansaré de repetirlo, porque eso hay que tenerlo claro. No se le aplican normas de hoteles, no, ni nada relacionado con el hospedaje. Que haya eso claro. Bien. Ahora bien, ¿se ha resuelto esto por la jurisprudencia? Pues yo tengo que lamentar, señor Díaz Núñez, estoy seguro que si él hubiera estado en la sala, no hubiera ocurrido esto. Una de las primeras sentencias que se dicta por la cuarta, no sé, pues creo que hay asientos todavía para por la cuarta, que creo que allí yo no quiero ni pensar la cara que se le quedó al cliente y la cara de frustración que se le quedó al abogado. Porque el artículo 3 de los estatutos de esa comunidad propietaria prohíbe la instalación de hospederías, residencias y hoteles. Y un propietario, un héroe, impone el acuerdo por el que se prohibía que la vivienda tuviera un régimen vacacional, es decir, para uso turístico. Lo impone. Y ocurre, porque tanto el juzgado como
muy lamentablemente, tengo que decir, la sala, pues el juzgado dice que la actividad proyectada para la vivienda de su propiedad, alquiler vacacional, no integra el negocio de hostelería, porque no sería necesaria la previa autorización de la comunidad autónoma. Lo dice, perdón, no el juzgado, en el recurso. Lo dice el letrado, el apelante. ¿Por qué? Porque el juzgado había dicho que observamos cómo la voluntad de la comunidad expresada en sus estatutos, que acabo de leerlo, es que no se pueden dedicar los inmuebles a residencia, hotel u hospedería. Que no tiene nada que ver. El juzgado. ¿Y qué le dice? Que no sería necesaria la previa autorización de la comunidad. Él le han prohibido eso, pero que no sería ni tan siquiera necesaria la comunidad. Y bueno, y la sala, pues, desestima el recurso y dice que el alquiler de vivienda para uso turístico está regulado después de la reforma de la ley de arrendamiento, etcétera, pero al final dice, la norma analizada de aplicación al presente supuesto por su ámbito territorial, el decreto 2016, lleva a la sala a concluir que las denominadas viviendas con fines turísticos, en los términos en que la regula, se están equiparando prácticamente a lo que los estatutos de la comunidad de propietarios demandada se contempla como un negocio de hospedería u hospedaje. No tiene nada que ver la hospedería o el hospedaje con la vivienda con fines turísticos. Y desestima el recurso, y ya lo que no sé si esto habrá llegado más arriba o no, no lo conozco. No lo sé. Pero no solo es Málaga, ahora nos vamos para el norte. Y Guipúzcoa, otra vez, otra sentencia donde hay una enorme confusión. En los estatutos, estos de Guipúzcoa, se prohíbe la realización de actividad económica alguna en la vivienda, consignando a título de ejemplo, oficina, despacho, consulta, etcétera, 40. Este es un propietario solita que se declara que esa norma no incluye el uso de vivienda turística. Bueno, pues la sala, otra vez, en Guipúzcoa, que el alquiler de vivienda para uso turístico es una actividad económica y tal, y que los usos están prohibidos en la norma estatutaria que no consiente que haya una vivienda vacacional. Si es que no tiene nada que ver, si aquí era, ejemplo, dice el estatuto, oficina, despacho, consultas médicas, etc. Por tanto, creo que debemos tener muy claro la diferencia entre hospedaje y vivienda de uso vacacional. No dirá que no estoy haciendo un gran favor. Bien, pasemos al otro punto que también en esto está habiendo polémica que llega hasta la Junta de Andalucía, y ahora os diré por qué. El artículo 7 de los estatutos dice, el uso principal del edificio es residencial. Todos los propietarios de la finca que componen el edificio deben destinar las mismas al uso de la vivienda, a excepción de la que se encuentra bajo rasante. Un propietario que tenía vivienda de uso vacacional se encuentran con una demanda y le dicen que eso está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Si es una vivienda vacacional, sí, porque los estatutos dicen que el uso principal del edificio es residencial. Cuando el mismo decreto 2016 de la Consejería habla que tienen que estar las viviendas turísticas en suelo de uso residencial. ¿Vale? En esto no puedo decir la sentencia porque todavía está en trámite. Por poner un ejemplo de un plan urbanístico. Estamos en Málaga capital. Esto está abierto a toda la provincia y además, como creo que hay 350, creo que habrá aquí de toda España. ¿No? No podemos hablar de todos los planes generales de otras ciudades. El plan general de Málaga dice clases de suelo. Diferencia claramente el uso residencial de los servicios terciarios, en el que se engloba el uso de hospedaje hotelero. Diferencia. Bien. Una sentencia bastante reciente, de la Audiencia Provincial de Madrid, declara que el uso vacacional, el uso de vivienda, es uso residencial, con motivo de una cláusula en un estatuto, artículo 2, que decía los pisos o departamentos, con la sola excepción de los locales de tienda, se destinarán a vivienda u oficina. Y la sala de Madrid dijo que era vivienda y que es residencial el uso. Y otra sentencia de la Audiencia de Oviedo, todavía más reciente, de febrero de 2021, insiste en que el uso es residencial. ¿Por qué? Porque los estatutos dicen no podrán ejercerse actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de ningún tipo, reservándose de su uso al de carácter exclusivamente residencial. Prohíbe el uso vacacional, se impugna el acuerdo de prohibición del uso vacacional en base a este artículo del estatuto y
La sala dice, no, es uso residencial. Y no solo la jurisdicción civil, sino la jurisdicción contenciosa administrativa. También, del Principado de Asturias, otro reciente de 2021, pues dice lo mismo, que ya tiene varias sentencias, la vivienda no pierde su carácter residencial por estar destinada a alojamiento turístico temporal, que el concepto de residencia o uso residencial no se identifica con permanencia o continuidad, y por tanto aquí incluye a las viviendas de uso residencial. ¿Y por qué decía que la Junta de Andalucía tampoco? Ya sí, porque desde el Colegio de Administradores, perdonad un poco, que defienda al Colegio de Administradores, se le hizo saber que estaban en un error, porque estos fondos europeos solo se consigue para las comunidades de propietarios si el 50% de la superficie construida está destinada a uso residencial. Claro, cuando llamaban los administradores de fincas, que decían que la Junta de Andalucía les denegaba la subvención, porque por los informes que hubieran, no sé, no sabemos cómo, otra sorpresa, y como saben si aquí hay tantas viviendas turísticas o no hay, pero bueno, estaban denegando. Claro, los administradores se ponen en pie de guerra y acuden al Colegio de Administradores y a la asesoría jurídica. Pero usted, que la Junta de Andalucía no hay forma de convencerla que la vivienda turística de uso residencial. Entonces, desde la asesoría jurídica del Colegio de Administradores se le hizo ver a la Junta de Andalucía que ya hay sentencias que habían declarado que la vivienda turística era uso residencial. Bien, por eso decía yo al principio que la Junta de Andalucía también estaba en un error. Bien. Y por último, de la materia que les dije, esta sí que es polémica, esta sí que es la retroactividad de los acuerdos de prohibición de las viviendas turísticas. Prohibición, limitación o condicionamiento. ¿Y qué acuerdos son esos? Son dos clases de acuerdos. La limitación o condicionamiento, que es lo que dice el apartado 12, el acuerdo por el que se limita condiciones, o la prohibición, en su caso, dice, y el aumento del 20% de gastos, que estos acuerdos no tendrán efecto retroactivo. No voy a detenerme en que todos conocéis el artículo 2.3 del Código Civil, el artículo 9.3 de la Constitución, lo que el Tribunal Constitucional sobre los derechos consolidados ha dicho, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto aplicado al caso concreto, y sé que aquí, seguramente en la misma mesa, podrá haber, lo mismo que en la otra materia, opiniones discrepantes. Es decir, lo que venimos sosteniendo, y es que, por un lado, la limitación, condicionamiento o prohibición. ¿Qué supuestos pueden darse? Pueden darse varios. Propietarios que adquieren la vivienda con posterioridad a la aprobación de la prohibición. Adquieren la vivienda con posterioridad a la aprobación de la prohibición. ¿Qué ocurre? Bien, pues que si ese acuerdo había tenido acceso al registro de la propiedad, del que habla el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, tiene efecto frente a terceros. Por tanto, usted se tenía que haber preocupado de ir al registro. Ahora bien, eso no es del todo cierto. Y no voy a detener en lo que voy a decir. Porque la jurisprudencia está muy dividida en cuanto a si el adquirente es tercero, pues estáis perdiendo lo mejor. En cuanto a si el tercero es, si el adquirente es o no tercero. Por tanto, es posible, si se sabe defender a usted. Yo no estaba inscrito en el registro, pero si la comunidad dice, pero usted no es tercero, estaba inscrito, pero a usted también le afecta la prohibición. Esa es una gran polémica doctrinal y jurisprudencial. Ahora bien, por tanto, si ya estaba inscrito y adquiere, la prohibición le afecta. Hay un supuesto curioso. Si tenía licencia, y vende, y entre la fecha de la licencia y la venta había un cambio de estatuto y se prohíbe el uso vacacional. ¿Qué ocurre? ¿Esa licencia se ha subrogado el nuevo propietario o no se ha subrogado? Hemos encontrado una sentencia que resuelve esto. No sé si estarán o no de acuerdo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de enero de 2019. Y dice
que esa licencia no le vale para el nuevo propietario. Es decir, que si ha habido un cambio de estatuto. Y ese cambio de estatuto es ya un límite para el siguiente propietario. Por tanto, el propietario no se subroga en esa licencia administrativa. Bien, eso por respecto. Ahora, propietarios de esa vivienda que lo sean en el momento de adopción del acuerdo. Bien, ¿esto qué problemas plantea? Problemas propietarios que tenían licencia administrativa. Está claro, no creo que haya nadie que defienda que le afecta. No le afecta, no le afecta. Hubo varias sentencias, que aquí el que tuvo que poner las cosas en su sitio fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Barcelona, las sentencias fueron de desestimación de la demanda de una señora, de una propietaria, que, y además, cosa curiosa, había avisado, voy a tener el detalle de avisar al administrador que voy a dedicar mi vivienda a apartamentos turísticos. Rápidamente el administrador se dio prisa y convocó una junta extraordinaria, pero ya llegó tarde según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Por qué? Porque ella ya había presentado la declaración responsable. La audiencia desestimaron el recurso. Dijeron, y la audiencia, que cuando comienza a ejercer la actividad, ya se había prohibido. ¿Y qué dice el Tribunal de Justicia de Cataluña? Que había presentado declaración responsable y que con eso era suficiente, con la presentación de la declaración responsable. ¿Y el otro grupo cuál sería? Propietarios que han iniciado el ejercicio de la actividad, pero sin licencia administrativa. En esto, leí el otro día un autor, decía que a esto también le afecta. Mi opinión, que eso no les puede afectar. ¿Por qué? Pues porque hay además una interesantísima sentencia del Tribunal Supremo del año 2010, que dice que también las normas administrativas también hay que tenerlas en cuenta en determinados supuestos, no en todo, en la esfera civil. Por tanto, si había una norma administrativa para que usted ejerza lícitamente la actividad, porque usted no la está ejerciendo lícitamente, usted no tiene licencia, por tanto la prohibición a usted le va a afectar. Yo opino que en ese caso, el que no tenga licencia le va a afectar, aunque esté ejerciendo la actividad. Y por último, esto sí que es discutible, yo sí he encontrado una sentencia, estoy en total desacuerdo, y desacuerdo porque yo, las numerosísimas consultas que se están formulando a la asesoría jurídica del Colegio de Administradores, estoy asesorando lo contrario. El incremento de los gastos. Dice la ley que estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Entonces dice, no tendrán efectos retroactivos ni para la prohibición o limitación o condicionamiento, ni, punto y final, ni tampoco para ese posible incremento de gasto hasta el 20%. Efectivamente, he encontrado, la única que he encontrado, no sé si llama, una sentencia en este caso también de Guipúzcoa, porque allí debe haber muchas viviendas de uso vacacional, donde entiende que desde luego también le afecta y por tanto a los que ya tenían licencia no se les puede aplicar ese 20%. Yo creo que no, por los motivos que voy a dar antes de finalizar esta intervención. Vamos a ver. Dos supuestos que pueden darse. En los que se acuerda prohibir e incrementar el 20%. Si no se le puede aplicar, ¿quién se le puede aplicar el 20% a nadie? Que es lo que me dice la administradora cuando me llama. Y pero ustedes tienen aplicado. Y ahora dice que por aquí, que su abogado le ha dicho que eso no se le puede aplicar. Digamos, usted entra para quemado, se ha prohibido. Ya no puede haber más viviendas turísticas. Y no se le puede aplicar el 20%, hemos perdido el tiempo, ¿no? Bien. Nuestra opinión, no se le puede. Efectos retroactivos, que no se le puede aplicar. Si este año ha llevado 2 años la vivienda turística, lógicamente no se le va a poder aplicar el 20% de esos 2 años. Pero a partir del acuerdo, se tendrá que pagar ese 20%, ¿no? Pero es que el segundo supuesto, hemos dicho que en el acuerdo se prohíbe
Pero sí, y sin el acuerdo no se prohíbe y se aplica y se acuerda el 20%. ¿Qué ocurre? Entonces, un agravio comparativo. O sea que a los que sí pidan licencia a partir de ese acuerdo para establecer una vivienda turística, a eso cae el peso de la ley, ¿no? Y los demás se quedan tan anchos, sin pagar un duro. No. Eso creo que no es ni justo ni lógico. Y como es ni justo ni lógico, esperamos que otras audiencias provinciales tengan otro criterio. Y estoy a disposición, no de la sala, que estamos día 12, sino de los 350 que hay por toda España esparcidos, Pues, que pueden formular preguntas, creo que en el sistema online, ¿no? sí, Que pueden escribir, exacto. pueden hablar, no sé qué. Esa era la ventana. Muchísimas gracias a vosotros, los demás que hubieran venido. Muchas gracias, Francisco. Y la charla y debate que han mantenido y que ha abierto y que vas a exponer y que vamos a seguir. Perdón, inciso. Yo, en la época de pandemia, cuando daba las charlas en el Colegio de Administradores, cuando tenía frecuencia, siempre decía que lo que más echaba de menos eran los aplausos, ¿no? En una pantalla, no sé, en este caso, siempre echaba de menos. Digo, bueno, nosotros solo en vuestra casa, y como hay, esto es un mix. Pero hay formaciones y mesas redondas peores donde verdaderamente los ponentes están departiendo con sillas. No, yo sé de un cura que no iba nadie a la misa, decía, queridos cuadros, decía, queridos tal. Bueno, pues otra vez muchas gracias y bueno, continuamos con Álvaro, que nos va a explicar pues cuál es el punto de vista suyo y cuál es la cuestión bajo su en fin, bajo su ámbito profesional y que él trabaja todos los días. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo tengo una presentación un poco preparada, pero después de la que ha hecho mi compañero tan buena, voy a intentar un poco continuar el hilo de lo que ha hablado hoy, que creo que va a ser más interesante. Cuando ha hablado de la diferencia entre alquiler y hospedaje, estoy totalmente de acuerdo con él, no puede ser de otra manera, pero es que además es la clave. Y esto es un debate que, Carmen lo sabe, nosotros estamos en contacto de la sección con la Facultad de Derecho, que no está resuelto, y es, ¿qué relación jurídica existe entre el que ofrece la vivienda turística y el que la utiliza? Estamos ante un contrato de arrendamiento o un contrato de hospedaje. Y esa es a mi juicio, de lo que se deriva todo. Yo opino que es un contrato de arrendamiento. ¿Por qué opino que es un contrato de arrendamiento? Porque el artículo 5E de la LAU, que es el que mencionaba mi compañera, dice arrendamientos excluidos. Es decir, estos casos que son arrendamientos los excluyo de la LAU. Por lo tanto, la misma LAU te está indicando que es un arrendamiento. Además, si miramos la jurisprudencia del Supremo sobre el contrato de hospedaje, es verdad que la última sentencia que vi era del año 95, creo, entendía que el contrato de hospedaje es aquel que además de la pernoctación, por así decirlo, se prestaban otros servicios. Hablo de sentencia de lo civil. Si hay aquí algún compañero que no esté viendo del ámbito tributario, no estoy tocando la sentencia del tributario. De decir, habla de unos servicios adicionales, pues ya sea pues, comida o algún tipo de custodia. Entonces, cuando solo se presta el servicio de la estancia, estamos en un contrato de arrendamiento. Es cierto que se ha generado mucha confusión porque el artículo 5E de la LAO habla de cuando esté sometido al régimen específico. Pero aquí a mí me surge la duda, y digo la duda porque no lo tengo claro, que claro, una normativa autonómica, un decreto de la Junta de Andalucía, no puede regular un contrato. La regulación de los contratos es de exclusiva competencia estatal. Entonces, a mi parecer, y donde surge la duda, se abren dos vías, ¿no? Por un lado tendremos la regulación pública, la regulación administrativa del explotador de la vivienda turística con el administrador, y otro, la relación privada, que al estar excluido de la LAU, yo creo que se tiene que someter al régimen común. O sea, tenemos la relación del explotador de la vivienda turística con la administración y la relación entre partes. Por eso entiendo que es un contrato de arrendamiento. Y esto está generando muchísima confusión. Hablaba antes del ámbito tributario, porque sí hay un par de sentencias del Supremo en el ámbito tributario no son sobre viviendas turísticas, son sobre casas rurales. Una es de una casa rural en Jaén y otra es en Castilla y León, en Ávila, creo. Y en ambos casos, en ámbito tributario, entienden que se trata de un contrato de arrendamiento. Esto fiscalmente tiene unas implicaciones muy diferentes porque el hospedaje tributa al 10% y el arrendamiento de una vivienda, si no se prestan servicios, está exento de IVA. Entonces, bueno, tenemos ahí dos partes del Supremo que entienden que es arrendamiento, pero luego está, que también lo sabe mi compañero, las sentencias que hay en temas urbanísticos, sobre todo a raíz del Plan General Urbano de Bilbao, que entienden que esto es un hospedaje. Entonces, ahora mismo hay bastante confusión. Yo hay dos dudas
que tengo, y aprovechando los ponentes que tengo en la mesa, lo voy a soltar porque no las tengo claras, y es cuando una comunidad de propietarios dice limitar o condicionar, yo no voy a utilizar la palabra prohibir, limitar o condicionar, la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda, porque recordemos que el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal dicen que el acuerdo por el que se limita o condiciona el ejercicio de la actividad del artículo 5 de la LAU. O sea, la Ley de Propiedad Horizontal no habla de viviendas turísticas. La Ley de Arrendamientos Urbanos no habla de viviendas turísticas, o sea, no las nombra. Habla de la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda. Entonces, me surge, ¿es aplicable el artículo 17.12 para el caso de que una persona utilice una vivienda por habitaciones como vivienda con fin turístico? Hay comunidades donde no se pueden. Hay otras que sí. En Andalucía está permitido que cuando el propietario de la vivienda resida ahí, tenga su domicilio, esté empadronado, pueda alquilar las habitaciones. En ese caso, ¿se puede limitar o condicionar con esta mayoría de 3/5 o necesitaría la unanimidad? A mí me surge la duda. En las comunidades donde no esté permitido está resuelto, pero en este caso no. Y luego otra duda que también me hace pensar mucho es los acuerdos, ¿no? El acuerdo ahora, hay muchas personas donde la comunidad de propietarios ha prohibido las viviendas turísticas y el afectado por la prohibición decide impugnar ese acuerdo porque entiende que solo se puede limitar o condicionar, y ahí pues tenemos las cosas como son, sentencias un poco de todos los colores. Claro, ¿qué ocurre con ese acuerdo? ¿Estamos ante un acuerdo anulable por ser contrario a la Ley de Propiedad Horizontal o estamos en un acuerdo nulo? Y es de especial importancia en tanto que el anulable tendría un plazo de caducidad de 1 año y el nulo nunca. Y es interesante unas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 2022 que entiende que este acuerdo de prohibición no solo infringe la Ley de Propiedad Horizontal, sino hace mención al artículo 33 de la Constitución española, es decir, el derecho de propiedad. En ese caso podríamos entender, y no lo estoy afirmando, es una pregunta que me hago yo mismo, que estamos ante un acuerdo nulo y no me le anual, entonces no sujeto a plazo de caducidad. Son cosas que todavía no, yo no he encontrado ninguna sentencia sobre estos casos específicos y me surgen muchas dudas. Con respecto a lo de los efectos retroactivos, que lo comentaba mi compañero, evidentemente, si la persona que dice que ejerce la actividad la está ejerciendo de manera ilícita, yo entiendo, al igual que él, aquí coincidimos, que esa persona no puede dar de alta la vivienda con posterioridad. Hay algo que sí me sigue mosqueando, que es estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos, ¿no? La dimensión de la retroactividad es súper amplia, porque podemos entenderla desde una esfera estrictamente del derecho de propiedad. Entonces, si cuando yo la compré no tenía ninguna limitación, ¿cómo me la van a poner luego? Si lo entiendo desde la esfera del derecho de propiedad. Esta verdad es una postura muy benévola con la vivienda turística. Había otra, que es la que ha puesto mi compañero, y que yo coincido con él, es que si tú no la tienes dado de alta, no la tienes registrada, no lo vas a hacer ahora. Con el incremento de gastos, aquí voy a tener una visión más práctica. Yo estoy mucho en contacto con viviendas turísticas y es que yo lo digo muchas veces, cuando a un propietario de una vivienda turística la comunidad le quiere incrementar el 20%, es como, no protestes. O sea, el coste para una vivienda turística de que te suba la comunidad de 100 a 120 euros, de 200 a 240 es ínfimo. Tus vecinos se quedan contentos. Porque si hay mayor desgaste de zonas, como fantástico, los abonas. Tienes a todo el mundo contento y no te suponen una... A ver, a nadie le gusta pagar, pero si aceptando este acuerdo consigues una relación más benévola con tus vecinos, ¿para qué te vas a meter a impugnar esto? Otra cosa es el tema de la prohibición, que muchas veces se impugna porque en el acuerdo de prohibición no se incluye una cláusula que, bueno, donde se dice específicamente que tenga efectos retroactivos y surge el miedo del propietario de una vivienda turística, que dice, hombre, es que si dice que no tiene efectos retroactivos, a ver si ahora pasa 1 año y me dicen, te la prohibimos porque no tiene efectos retroactivos y tengo que defenderme. Surge el miedo. Yo no sé si es justificado o no, pero surge ese miedo, y también porque muchos propietarios, y lo apunto a mi compañero, dicen, no, yo tengo mi vivienda turística, lo tengo con licencia, y oye, el día de mañana, si la quiero vender, evidentemente lo vendo casi como un producto de inversión. Claro, el que me compra no puede ejercer. Entonces yo quiero que en el acuerdo que se limite. Muchas veces se está pidiendo, oye, ¿por qué si la comunidad de propietarios entiende que las que ya están funcionando no las puede prohibir? ¿Por qué no se hace un acuerdo en el que se limiten las viviendas turísticas a las ya existentes? De tal manera que si yo la vendo pueda ejercerse la actividad y no pueda haber más. Esto, en algunas reuniones que he tenido yo con administradores, se ha llegado a este acuerdo y me se ha impugnado judicialmente y todos contentos. Pero bueno, eso ya un poco más desde un punto de vista práctico. Y no quiero entretener más porque quiero que hable el magistrado y luego seguro que en el turno de preguntas tenemos un debate muy interesante. Gracias. Bueno, pues tiene la palabra don Javier. Bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación y he estado muy atento a
lo que se ha dicho anteriormente y la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Sí, es un tema bastante. Y coincido en muchas cosas. Bueno, yo en principio lo que tendría que decir es que el tema de la propiedad, porque mi enfoque es desde el punto de vista de derecho privado, en concreto desde el punto de vista del análisis, la analítica de la cuestión desde la modificación de la ley de propiedad horizontal. Lo que es cierto es que desde hace ya unos cuantos años pues se ha producido la ley de propiedad horizontal de 1960 con las modificaciones que se hicieron en el 99, pues era un texto fácil de interpretar y en donde lo que no era entendible, pues había una jurisprudencia ya muy consolidada con la que, acudiendo a ella, pues nos daba la respuesta adecuada. Pero es verdad que desde hace unos años para acá pues se ha producido una especie de desembarco del derecho administrativo en esta materia y se ha complicado muchísimo la cuestión porque se entrecruzan cuestiones de derecho privado con cuestiones de derecho administrativo y eso dificulta muchísimo lo que es la aplicación de las disposiciones en el orden jurisdiccional civil. Hay una cosa que está clara desde el punto de vista administrativo cuando hablamos de estas viviendas o de estos apartamentos, pues digamos que las exigencias básicas son, aparte de la licencia municipal o la licencia correspondiente que se tiene que conceder por parte de la comunidad autónoma, la cédula de habitabilidad, el estado de higiene y que se trate de una vivienda con muebles y enseres y con el cumplimiento de una serie de requisitos como tener una comunicación durante 24 horas por si surge alguna incidencia. Y ya desde el punto de vista de la normativa administrativa hay una cosa importante respecto de lo que se ha comentado hasta ahora y es, desde mi punto de vista, la diferenciación que tiene que haber respecto de la materia que estamos analizando ahora mismo de lo que es un contrato de hospedaje, ¿eh? Son dos cuestiones diferentes. Se trata de dos relaciones contractuales muy distintas. Tan es así que la misma normativa administrativa, cuando habla de este tipo de arrendamientos, dice de vivienda completa, lo cual en un hospedaje ese presupuesto no se da. Pero bueno, la problemática surge desde el punto de vista civil cuando tradicionalmente este tipo de acuerdos se venían adoptando por unanimidad y se reforma la ley de propiedad horizontal por este Real Decreto Ley de 7/2019 de 1 de marzo, que no es más que seguir la línea que se establece en el Código Civil de Cataluña en el año 2015 y se establecen unos quórum diferentes, unos quórum diferentes precisamente para este tipo de arrendamientos en donde se habla de los 3/5 partes de las cuotas de participación que a su vez se complementen, o mejor dicho, las 3/5 partes de propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. Problema del legislador, que cuando hace esta reforma, pues habla de condicionar o limitar, pero no habla de prohibir. Con lo cual nos lleva a un interrogante, saber cuál fue la intención del legislador. Tan fácil hubiese sido que el legislador, cuando hace esta reforma del artículo 17.12, hubiese dicho se requieren estos presupuestos o este quórum cualificado, no para prohibir, pero sí para limitar o condicionar y problema resuelto, ¿eh? Pero el legislador, pues, lógicamente, pues nos tiene ya acostumbrados a hacer las cosas de una forma no correcta y nos surge en consecuencia el problema de si para que un acuerdo de junta de prohibitivo en este sentido requiere la unanimidad del 17.6, por el contrario nos tenemos que ir a la mayoría cualificada de las 3/5 partes de que habla el 17.12. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este sentido? Pues nos encontramos con que desde el punto de vista de la jurisprudencia menor, pues hay una multitud de opiniones. Ahí está el problema, hasta que el Tribunal Supremo no unifique una doctrina ya, si llega alguna vez al Supremo, ¿no? Y nos dice cómo se interpreta el 17.2, pues el problema lo tenemos. Y entonces vemos que para mí hay tres posiciones doctrinales y jurisprudenciales, ¿eh?
Cada una de ellas, si las leemos, pues nos parecen, desde algunos puntos de vista, pues son correctas las tres. Pero bueno, yo me voy a decantar por una a título personal, ¿eh? O sea que si mañana o en un futuro se plantea esto en la audiencia, pues habrá que contar con una deliberación en donde participan 3 magistrados y yo no sé lo que se va a resolver. Pero yo sí tengo mi opinión propia. Entonces, en este caso, primero, hay una tesis minoritaria que la mantienen algunas audiencias provinciales como... Un momentito. Aquí está. Como son la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 10ª, en una sentencia de 6 de julio del 22 y la sección 20ª de 5 de junio de 2022. Y fundamentalmente está también defendida por un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero que en cierta forma es especialista, digámoslo así, entre comillas, en materia de propiedad horizontal, que es Vicente Magro, ¿eh? Y esta posición es, en cierta forma, la extremista, la más radical, y es la que parte de que la Junta de Propietarios, la comunidad de propietarios, no puede prohibir nunca el uso de viviendas con este fin que estamos analizando, porque parte de la idea de que el derecho de propiedad viene consagrado en el artículo 33 y toda limitación, en el 33 de la Constitución, y toda limitación pues sería incurrir en una norma inconstitucional. Y fundamentalmente porque le tiene en cuenta el principio latino odiosa restringenda, en el sentido de que la libertad, el derecho de propiedad no puede quedar limitado. Pues bien, es verdad que hoy en día pues esta teoría pues tiene ciertas limitaciones en el sentido de que también se tiene que atender a la función social de la propiedad. Y más cuando estamos hablando de una comunidad de propietarios en donde una explotación de arrendamientos turísticos, de viviendas turísticas, pues puede ocasionar una serie de molestias para los residentes comuneros y en consecuencia, pues, o bien la comunidad de propietarios podrá limitar, condicionar o prohibir. Bueno, en cualquier caso, también se ampara esta tesis en que si nos atenemos a lo que al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una cosa es condicionar y limitar y otra cosa es prohibir, en el sentido de que desde el punto de vista desde la perspectiva lingüística, condicionar y limitar no incluye la posibilidad de prohibición. Bueno, dicho esto, esta tesis, que para mí no es la correcta, hay una segunda posición que lo suaviza un tanto más, y es la que mantiene que cuando el legislador reforma ese artículo 17 en su apartado segundo, lo hace en el sentido de mantener la posibilidad de que se puede llevar a cabo la prohibición, pero siempre que se cuente con la unanimidad de los comuneros, ¿eh? Esta es una posición que encuentra su posicionamiento en el hecho de que limitar o condicionar no es sinónimo de prohibición y que habría que hacer una interpretación restrictiva siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues que viene muy consolidada desde hace muchos años, pues 30 de junio del 96, 10 de octubre del 2008 o 29 de enero del 2015, entre otras, muchísimas más. Pero claro, y esta precisamente es la teoría, la oposición que sigue la Audiencia Provincial de Córdoba de la sección primera, en una sentencia que se dio quizás ha sido la más conocida, que es la de 17 de julio del año pasado, 2022. Y es la misma posición que sigue también la Audiencia Provincial de Málaga, la sección cuarta, que debe ser la que tú has citado antes, que es la de 4 de abril, no esa, ¿no? 8 de abril del 22, no esa, ¿no? Entonces, esta de Málaga, de la sección cuarta, sigue esta misma línea doctrinal. O sea, sigue la línea de que... El mismo ponente.
Es el mismo ponente, ¿no? Sigue la línea de que tan solo cabe la posibilidad de prohibición cuando la Junta de Propietarios lo acuerde por unanimidad. Claro, esta tesis yo tampoco la comparto, por la sencilla razón de que cuando el legislador en el año 99 reforma la ley de propiedad horizontal, es consciente de que la unanimidad presenta muchísimos problemas. Entre otros, que es muy difícil conseguir la unanimidad cuando cualquier propietario pues, tiene un derecho de veto. Es decir, basta con que un propietario vote en contra para que ese acuerdo no tenga ninguna validez. Entonces, el legislador en el 99 es consciente de esto, y lo leo, y dice, en el preámbulo de esa reforma del 99, dice, se considera así que hoy en día que la regla de la unanimidad es en exceso rigurosa, en cuanto obstaculiza la realización de determinadas actuaciones que son evidentes para la que la comunidad de propietarios e incluso por razones medioambientales o de otra índole para que el resto de la colectividad. Es decir, el mismo legislador es perfectamente consciente de que hay que flexibilizar lo que son las reglas del artículo 17. Entonces, y precisamente esto nos lo viene a decir el mismo Tribunal Supremo en una sentencia de 3 de diciembre del 2014, dice, en el ámbito de la propiedad horizontal resulta posible el establecimiento de limitaciones y prohibiciones que en general atiendan al interés general de la comunidad de propietarios. Es decir, el mismo Tribunal Supremo en el año 2014, mucho antes de toda esta polémica que estamos analizando, ya admite la posibilidad de que una junta de propietarios lleve acuerdos en junta de propietarios prohibitivos para los comuneros. Y lo dice también otra sentencia del 24 de octubre del 2011, en esa misma línea. Entonces, la situación parece, a mi modo de ver, es que aunque el artículo 17 en su apartado 12 haga referencia a condicionar o limitar, también autoriza la prohibición. Es decir, para que una junta de propietarios pueda llevar a cabo la prohibición, no es necesario que el acuerdo sea por unanimidad, desde mi punto de vista. Basta con que se atenga a esa mayoría cualificada de las 3/5 partes. Y esta teoría, me va a decir, bueno, las tres posiciones, pues son ciertas formas razonables, y es verdad. Pero esta última, creo que en cierta medida viene avalada por la Dirección General de los Registros del Notariado, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Y por qué? Pues porque la Dirección General, en resoluciones de 16 de junio del 2020, es decir, posteriores ya a la reforma del Real Decreto Ley del 2019, de 5 de noviembre del 2020, 22 de enero y 29 de abril del 2021, ha admitido que se acceda al registro de la propiedad un acuerdo comunitario prohibitivo adoptado en Junta de Propietarios por la mayoría cualificada de los 3/5 del artículo 17.12. Todos sabemos que los registradores de la propiedad son muy restrictivos a la hora de aceptar inscripciones registrales. En consecuencia, parece que la Dirección General se ha decantado por aceptar la inscripción de esos acuerdos prohibitivos. Consecuencia, que a partir del 6 de marzo del 2019, a mi modo de ver, que fue cuando entró en vigor este Real Decreto del 19, pues cabe la posibilidad de que la Junta de Propietarios adopte acuerdos que sean limitativos, acuerdos que fijen condiciones o acuerdos que sencillamente prohíban el uso de apartamentos o de viviendas con fines turísticos. Por tanto, el que se tenga licencia administrativa no significa que tenga un cheque en blanco para llevar a cabo esta explotación. Tiene que contar también con la oportuna autorización de la comunidad de propietarios. Pero claro,
ya se ha hablado aquí antes, la misma norma nos habla de una cierta irretroactividad. Y esto nos presenta pues, una serie de problemas registrales. ¿Por qué? Pues porque si el acuerdo que se adopta por mayoría ya cualificada de los 3/5 accede al registro de la propiedad, a partir de su inscripción, respecto de terceros, es vinculante. Terceros, ojo, yo diría terceros de buena fe. Porque si el tercero es perfectamente conocedor de que existía ese acuerdo, no, que se tendría que probar en el curso de un procedimiento judicial, pues ese tercero no quedaría amparado como tercero hipotecario, ¿eh? No queda un tercero protegido. Solamente afectaría a los terceros que han actuado de buena fe. ¿Y qué pasa con los anteriores? Pues con los anteriores, en cierta forma, ahí sí es verdad que surge un problema, porque si se adopta el acuerdo, pero no se inscribe, porque además la inscripción registral no es constitutiva, no es obligatoria, pues mientras que no se inscriba, no puede afectar a nadie. Es decir, la comunidad de propietarios tiene que velar, una vez que adopte ese acuerdo, por inscribirlo en el registro para que tenga su efectividad frente a terceros, ¿eh? Y mientras que no lo inscriba, pues va a vinculará nada más a los comuneros que han asistido a la Junta de Propietarios, ¿eh? Porque es verdad que los asistentes a la Junta de Propietarios tendrían la posibilidad de impugnar el acuerdo, pero si no lo impugnan, porque tanto los presentes como los ausentes, porque se les notifica y en el plazo de los 30 días siguientes a los ausentes no impugnan ese acuerdo comunitario, pues quedan vinculados por el acuerdo, ¿eh? Creo que eso creo que debe quedar claro eso. ¿Y qué pasaría? Bueno, hay varias cuestiones que después probablemente saldrán. ¿Qué pasaría en aquellos casos en los cuales un propietario sin licencia lleva a cabo la explotación en contra de la comunidad de propietarios? Porque la comunidad de propietarios... Pregunta antes de pasar eso. Desde su punto de vista, entonces, la prohibición que se adopte en el seno de la Junta por mayoría cualificada de 3/5 ¿vincula también a los que ya tienen la licencia concedida? No. No, para mí no. El que tiene ya la licencia concedida, lógicamente no le afectaría el acuerdo de la comunidad. Lo que quería decir es que, termino 2 minutos. Y lo que pasa es que las preguntas, cuando empecemos con el turno de preguntas, Voy a terminar. No voy a terminar en 2 minutos nada. Nada más quería decir que el comunero que lleva a cabo esta explotación sin tener la licencia, pues la comunidad frente a él lo que podría hacer es el ejercicio de la acción de cesación que viene contemplada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es decir, usted está ejercitando una actividad ilegal porque no tiene la autorización de la administración y por tanto tiene que cesar. Y ya no iríamos al componente del procedimental del artículo 7, en donde el presidente tendría que requerirlo, el propietario, y después autorización de Junta de Propietarios y el ejercicio de la correspondiente acción judicial. Y otro tema también que surge es si una Junta de Propietarios, antes de que entrara en vigor este Real Decreto del 2019, ha tratado en Junta el acuerdo y no han llegado a la unanimidad que se exigía anteriormente, sí que habría la posibilidad de que volviera posteriormente a convocar nuevas juntas sobre esta misma materia. Bueno, y la respuesta debe ser afirmativa, porque no estamos en un tema de los efectos, la eficacia de una norma, de una sentencia judicial, de efectos de cosas juzgadas, sino que la Junta de Propietarios es perfectamente soberana de convocar cuantas juntas considere oportunas para tratar este o cualquier otro tema. Por tanto, si la Junta no alcanzó el quórum de la unanimidad, el difícil quórum o casi imposible quórum de la unanimidad que se exigía antes del 2019 y con la suavización que se produce con este Real Decreto Ley en el 2019, ya el quórum es cualificado pero es inferior, pues que habría la posibilidad de volver a convocar juntas y volver a tratar el tema para alcanzar el acuerdo y, por supuesto, para mí lo fundamental en una Junta de Propietarios es, si se adopta este acuerdo, inscribirlo en el registro de la propiedad. Bueno, y en principio no voy a decir nada más. Hasta ahí. Muchas gracias. A vosotros.
Para la exposición y muy detallada, muchísimas gracias. Esperemos que, Y muy aclaratoria, de verdad. esperemos que los tribunales nos vayan. y, Bueno, el Tribunal Supremo que. y bueno, y detalle la explicación sobre las diferentes tesis que hay jurisprudenciales en la actualidad. Han sido también bastante detalladas y se ve como se basan en unos principios jurídicos completamente legítimos y otras igualmente, con lo cual tenemos ahora mismo una actualidad y una problemática que es el contenido y el objeto de esta mesa redonda. Y bueno, y cuando quieran pueden realizar preguntas. Si tenéis algunas preguntas, creo que Álvaro tenía alguna duda, también a los demás ponentes, a los demás participantes de la mesa. No, son las dos que planteé, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la comunidad de propietarios que prohíbe el alquiler de habitaciones como vivienda turística? Si el artículo 17.12 lo ampararía. Y la otra, ¿cuál era? Y si bueno, aunque ya el magistrado ya lo sé, si el acuerdo podría llegar a ser nulo, el de prohibición, o solo, o sea, como se puede entender de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, o tenemos que entender que es anulable, sobre todo de cara a los plazos de caducidad. A ver, yo dentro de nulo, ¿tú te refieres a radicalmente nulo? Sí. No, en absoluto, radicalmente nulo. No veo en absoluto, radicalmente nulo, es cuando va con una norma, contra una norma que no sea ni la ley de propiedad horizontal ni los estatutos. No es imperativa. No es imperativa, que no sea ni la ley es anulable. La discusión puede estar en los 3 meses o en el año. Yo me inclino por el año. Nulo, mi opinión, no sé, mi opinión no es radicalmente nulo. No sé. La verdad es que es un tema un poco dudoso, pero. Yo, he dicho Vicente Magro en León, a los pocos meses, en un congreso nacional de administradores de fincas, había 700 administradores y muchísimos abogados, pues dijo eso, claro, ante la sorpresa al salir al café de todos los que habían allí, vamos, la mayoría, ¿no? Es decir, sigue manteniendo, y a mí cuando muchas veces me llama, entonces, ¿qué? Digo, sí, ya lo sé, el señor Magno, ¿no? ¿Sabe que no se puede prohibir ni por unanimidad ni por superunanimidad? Va en contra de lo que viene diciendo el Supremo, que tú has hecho referencia. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque es la posición extremista, digamos, la más radical, y yo creo que además que la intención del legislador en esta materia ha sido precisamente facilitar la posibilidad de que las comunidades de propietarios adopten acuerdos prohibitivos, ¿eh? Entonces, si antes se exigía unanimidad, la finalidad de esta reforma, y además que esta reforma lo que ha hecho es seguir un poco el sendero de la legislación catalana, que es en materia de propiedad horizontal. Y la finalidad precisamente es facilitar precisamente que la comunidad de propietarios pues, puedan, en cierta forma, controlar un poco lo que sucede en su comunidad. Pero claro, los apartamentos turísticos o viviendas turísticas, como se les quiera llamar, pues tienen sus inconvenientes también para el resto de comuneros. Y en ese sentido, pues creo que tienen la posibilidad de decir algo en la Junta de Propietarios. Entonces, si se exige la posición intermedia, prohibición, pues basta con que el que tenga interés en llevar a cabo la explotación se oponga a la Junta de Propietarios para que esto se quede en papel mojado. Bueno, no tiene ningún sentido. Es que además la teoría, tiene y por escrito también de Vicente Magro, es que no se sostiene, porque entonces todas las prohibiciones que hay en los estatutos, en tantos estatutos, y los estatutos se pueden modificar e incluir prohibiciones nuevas, de hospedaje, de clínicas, de profesionales, todo eso es nulo, no se puede prohibir. Eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero además si el Supremo hace las que tú has citado ya, muchísimas sentencias que puede prohibir, ¿no? Yo estoy más partidario, aunque se lo supondréis, con la tesis segunda, la de que para prohibir, se puede prohibir con unanimidad, pero que este artículo no avala a la prohibición en la medida y que no incluya la palabra prohibición. O sea, tanto limitar como prohibir son verbos transitivos. Un verbo transitivo necesita un objeto directo, es decir, un conjunto de posibilidades que limita o prohíbe.
y si bien se puede entender que una limitación es una prohibición parcial, de hecho esa es la definición, hay algo que tiene que quedar fuera de esa prohibición. No obstante, con la unanimidad, yo opino que sí se podían venir. Pero yo, volviendo quizá, oyéndome a una parte más práctica, que es con la que yo trabajo todos los días, muchas veces, no sé qué pensáis vosotros, no es más fácil que una comunidad que ya tiene viviendas turísticas, en vez de prohibirlas, que va a judicializar el proceso probablemente, las limite a las ya existentes y evite el pleito. Es que si ya existen... Es que a mí la primera vez que me llamaron, a mí todos muy asombrados, oye, había un acuerdo, que había allí 3 que tenían viviendas turísticas y han votado a favor de la prohibición. Digo, claro, no quieren que tenga cada competencia. Ah, pues es verdad, yo no me caí la cuenta de eso. Digo, claro. Yo ponía un ejemplo, los primeros días después de marzo, cuando empezaron un cúmulo de llamadas a la asesoría jurídica, de dudas, de limitar, que era eso. A mí se me ocurrió un ejemplo muy fácil de entender, pero pues tener como todo el ejemplo, que con la calle Erario se puede limitar la circulación de 8 a 9, a partir de eso. Se puede limitar, condicionar a nada más que pasen los turismos o las motos, pero si se prohíbe es que no pasa nadie. Claro, lo que pasa es que previamente en una sentencia dice esa frase, lo que vienen diciendo, que cabe en la limitación, la prohibición, literalmente, creo que es la de Madrid, dice, es que la mayor limitación es la prohibición, con lo cual ya está cargado, ¿no? Entonces, que por 3/5 se puede prohibir, porque la mayor limitación es la prohibición. ¿Vale? Ahora, el legislador, ¿qué es lo que quiso? No lo sabemos. Pero ¿por qué no puso prohibir? ¿Vale? También sería por algo, ¿no? Bueno, vamos Para mí, la clave está en, aunque no es vinculante para los tribunales, pero el pronunciamiento que ha hecho la Dirección General, ¿no? Bueno, sobre eso, estoy seguro, hay muchísimas, pero no da argumento ninguno. Porque la primera que hubo fue la de Segovia, que dijo 3/5. Eso no hay quien la entienda, la sentencia de Segovia, que es la que te cita, no, por 3/5, fue la primera que hubo, hace ya un par de años. Eso es un razonamiento críptico que no hay quien lo entienda, además. Me hace coger al ponente y dice, usted me quiere explicar qué es lo que... La Dirección General son todos iguales, como natural, no dan razones de peso. No dan razones, pero... No dan razones de peso. Pero no lo han desestimado. Ya, sí, pues, muchos registradores aquí en Sevilla empezaron a delegar la inscripción por 3/5. Hay una de ellas que es un poco curiosa porque que yo no estoy de acuerdo, porque se adopta el acuerdo por las 3/5 partes, por el quórum de los 3/5, y dice la Dirección General empieza a cuestionarse de que los ausentes los ausentes de la Junta de Propietarios tendrían que haber dado su consentimiento. Dice que el consentimiento de los ausentes es un consentimiento presunto, que no es un consentimiento expreso, ¿no? Dice la Dirección General. Dice, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. El que es ausente y se le notifica el acuerdo y no manifiesta nada en contrario, yo creo que está prestando su consentimiento porque es que no impugna. Tiene la facultad de impugnar en los 30 días siguientes y si no lo hace es porque estás conforme. Se te ha notificado el acuerdo y en consecuencia el acuerdo es firme y el acuerdo es ejecutivo. Pero dice la resolución esta de la Dirección General, no me acuerdo de una de las que he citado, que no hay un consentimiento, que hay un consentimiento presunto, pero bueno, que en cualquier caso, como el problema en ese caso específico era que se había hecho una transmisión de una vivienda en ese intervalo de tiempo y que aunque se estuviera disconforme, ya se había alcanzado las 3/5 partes del acuerdo. Es decir, como no, diciendo, no se exige la unanimidad. Y eso es muy importante, ¿eh? Aunque, insisto, no es vinculante porque los tribunales no quedan vinculados por las resoluciones de la Dirección General, pero es otro punto más añadir a la teoría de que avala que con las 3/5 partes es suficiente. Y hay una curiosísima, que además un día en una charla de esas, claro, no, pues hay una sentencia que es que los estatutos permitían la vivienda turística. Entonces quisieron prohibirla. Claro, aquí dice la Dirección General, ojo, que como es modificación estatutaria hace falta unanimidad. Una resolución curiosísima. Sí. Ojo, dice la Dirección General, no, que citaron todas las anteriores, ¿no?
Dice, esta vez no. ¿Por qué? Porque aquí Claro. era permitir y ahora sí es prohibir. Si es prohibir, eso es modificación estatutaria. Por tanto, hace falta unanimidad. Claro. Y es verdad. Y es verdad, claro, es verdad. Pues, si os parece bien, vamos a ir intercalando las preguntas del público y online, porque online tengo varias preguntas para nuestros participantes de la mesa. Empezamos con Elena González. Elena González pues nos plantea si está limitada la explotación turística a un número de viviendas inscrito en el registro, ¿se puede otorgar licencia administrativa a otros inmuebles? Es decir, la Junta de Andalucía va a solicitar los estatutos a esa comunidad para ver si puede dar la licencia o no, por si existe una prohibición de dar más licencia en ese... No. Dentro del decreto no hay ningún artículo que indique que sea necesario la conformidad de la comunidad propietaria. Entonces, la Junta de Andalucía, en cuanto a la de alta, sé que hay casos de personas que han denunciado a la Junta, pero no tiene competencia porque en el texto no está contemplada esa posibilidad. Hay otras normas autonómicas donde sí se establece que es un requisito para tener la vivienda turística que o bien esté permitida o no esté prohibida en los estatutos, pero la andaluza no lo contempla. Pues le solicita la licencia y te la van a dar. ¿En el público tenéis alguna cuestión? Por favor. Mario Ruiz Núñez, darle las gracias a la mesa. Creo que ha sido tremendamente claro, pero en fin, yo me sigo debatiendo permanentemente y casi sigo debatiéndome sobre si hospedaje y contrato, sigo debatiéndome sobre la previsión. En fin, entre hospedaje y contrato de arrendamiento es que hay mucha vivienda turística en las que estoy pensando que existen más connotaciones del hospedaje que del arrendamiento, en cuanto a servicios de limpieza diaria, de cambio de cama, incluso servicios de obtención de datos personales para transferirlo a los servicios de seguridad, que en un caso son transmisibles o son conceptos que trataríamos en el propio contrato de arrendamiento urbano. Por lo cual, yo tengo mis dudas todavía de si realmente es de aplicación o no a lo que es la vivienda turística per se, la que entendemos como que viene una semana, se va y los servicios vienen después. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo, a diferencia del magistrado, sí que creo que si el legislador no quiso incorporar la palabra prohibir fue por eso. O sea, sí, porque someter a un quórum al mismo tiempo que la incorporación o supresión de los servicios generales, como puede ser de consejería, seguridad, el uso individual de tu vivienda, el uso del ejercicio libre de la propiedad, me parece muy fuerte. O sea, darle la misma importancia, si tengo conserje o no tengo conserje, así tú puedes utilizar tu vivienda como vivienda, me parezca más oportuno. Yo creo que no estamos hablando de si te parece oportuno usarlo de esa forma o no. Me parece que es someterlo o rebajar el sentido del derecho de propiedad a un quórum que no es para eso, que no llega a tal finalidad. Y por último, me surgía cuando hablabais de lo del el incremento del gasto del 20%, que ni siquiera había reparado yo en ese detalle de la ley, pero si alguien que viene usando una vivienda turística y viene pagando ese 20% que está incorporado en el presupuesto anual, deja de usar la vivienda turística, se rebaja ese 20%, que la práctica diría que sí, o la lógica parecería que sí, pero hay que modificar presupuesto. No, Mario, a esto último te contesto yo, porque solo he contestado, no diré a cientos, pero a decenas de administradores, sí. Yo digo que se dé de baja. Claro. Porque no va a ser vigilante el administrador o el presidente si aquello está alquilado o no está alquilado, ¿no? Es decir, es que dice que llevo ahora varios meses que no alquilo. No, que me quitan el 20%. Que deja de ejercer la actividad. Claro. Que deja de hacer. Sí, que se dé de baja. No, pero la Junta de Andalucía. Se da de baja y lo comunica. Sí, ya está. Pero entiéndeme, tú ya has incorporado eso dentro de tu presupuesto. Bueno, una modificación del presupuesto. Ahora, lo que no quiere es darse de baja. ¿No? Yo cuando me preguntan qué tiene que hacer, que se dé de baja, es que no quiere. Quiere pues, que pague. Claro, Mario, ¿no? Claro, eso. Sí, no porque, el administrador no puede ser un vigilante, claro, ni, si no es ni el presidente, es incontrolable. No es controlable eso. Este mes sí, el otro no, hoy han venido 2, el mes que viene vienen 3, entonces los días. Que es mi primo. No, es absolutamente incontrolable. Yo creo que culpa de eso lo tiene la Junta de Andalucía, porque para otros establecimientos turísticos permiten
y en las viviendas turísticas donde el COVID lo permitieron, establecer el periodo de funcionamiento. Por eso lo digo. Claro, imagínate o sea, si se permitiese, hay personas que tienen, sobre todo muchos no, extranjeros, ¿no? Que vienen durante el año y el mes a lo mejor de agosto se lo reservan para ellos. Entonces, si se permitiese esas bajas temporales, que aparte es pública, pues ya se tendría claro, pero es que el tema es que la Junta de Andalucía, la vivienda turística no se la permite. Pero o sea que además, ¿por qué era arrendamiento? Está en Madrid, pues en las Bahamas. El señor no hace gasto ninguno con el piso vacío. Y tiene que pagar todos los gastos de comunidad, ¿no? De luz, de ascensor y de todo, ¿no? O sea que, ¿no? Y no utiliza el piso nunca, más en Semana Santa viene ahora, dentro de unos días. Claro. ¿No? Ahora, del contrato de hospedaje, te responde a la diferencia del contrato de hospedaje. Es una duda que tienes tú y yo no la tengo resuelta. Es decir, yo no lo tengo claro. Y mira, me voy a ir a otro ámbito, porque aquí es súper curioso. Me voy a ir al ámbito tributario que se distingue mucho, ¿no? El arrendamiento de una vivienda, cuando se prestan servicios complementarios de industria hotelera, que lo asemeja tributariamente al hospedaje, y el mero arrendamiento. Si me voy a la norma tributaria, te voy a poner un ejemplo, porque la norma tributaria, la calificación que tenga administrativa turística, le da igual. Yo tengo una vivienda turística y yo la alquilo por días, y ahora en un mes tengo 30 reservas. Voy 30 veces a limpiar. ¿Eso es un hospedaje? No. Eso es un arrendamiento. Esa misma vivienda, durante ese mes hago 4 alquileres, de una semana cada uno, y durante la estancia de limpio. Voy a limpiar 8 veces en vez de 30. ¿Eso es un hospedaje? Sí. ¿Tiene lógica? Es la lógica que se está aplicando en materia tributaria, que es que es incoherente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la norma administrativa no entra en calificarte qué tipo de contrato es, porque aparte yo entiendo que no tienen que entrar, pero en una vivienda turística, como tú muy bien has dicho, se puede dar un arrendamiento, pero pueden mutar en un hospedaje, porque si ahora yo en la vivienda turística, yo tengo una vivienda turística y ahora a todos mis clientes les ofrezco el servicio de desayuno con la comida puesta, limpieza diaria, cambio de sábanas diaria. Yo entiendo que ahí sí estoy dando un servicio de hospedaje, pero claro, ¿cómo lo sabe en este caso? ¿Cómo lo sabe en terceros? La administración, la única que lo va a saber es la agencia tributaria y los clientes que vengan. Pero entonces, en una misma realidad se pueden dar los dos casos. Entonces, de ahí la confusión, y entiendo que no está claro. Es verdad que yo me decanto por el arrendamiento, quizá por el vicio que tengo de la norma tributaria, pero yo me decanto más por el arrendamiento. Pero además las licencias de hospedaje y las licencias de este tipo de arrendamientos son diferentes, ¿o no? Pregunto, Bueno, ¿no? eso es un debate súper interesante porque claro, si las depende del licencias son ayuntamiento. diferentes, pues ya está perfectamente definido en qué terreno nos movemos, ¿no? Pues depende de qué ayuntamiento. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, para dar de alta una BUT, que se llama una vivienda de uso turístico, te exigen licencia de apertura del ayuntamiento como uso terciario de hospedaje. Otros ayuntamientos no. En Sevilla, a raíz de la modificación del PGO, te dicen que no te exigen licencia, pero te piden un cambio de uso o un escrito de compatibilidad con el uso de hospedaje. Como al final está incidiendo la normativa urbanística, depende de lo que decida cada ayuntamiento. No hay una respuesta unánime. Es verdad que en la normativa andaluza, como muy bien ha dicho Paco, te habla de uso residencial, y si es uso residencial no me puedes pedir una licencia de apertura porque no tiene lógica, pero ahí tenemos el caso de Sevilla. Norma autonómica dice que es residencial y ellos dicen que pues, es verdad que está recurrido por la Asociación de Viviendas Turísticas, pero la casuística no, a mi juicio no está clara y quedan todavía muchas mesas redondas. Bueno, por otro lado, cambiando un poco de tercio, Maite nos pregunta, le gustaría preguntar qué acción se puede ejercitar con el propietario de una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización cuya comunidad de propietarios no está en funcionamiento por cuestiones que no vienen al caso. Pues puede ser que no haya comunidad de propietarios, por ejemplo. Ante la explotación vacacional de la casa contigua a la que vive, en la que entran y salen todos los fines de semana del orden de 20 personas que hacen barbacoa, fiestas, ¿qué tipo de acción procedería contra el vecino que realiza tal alquiler vacacional o de otro tipo, entiendo yo, y perturba todas las noches el sueño de sus vecinos? Sí, pero es el Yo creo que aunque se trate de se tenga una licencia municipal o una licencia de la comunidad autónoma de la explotación de este tipo de arrendamientos, eso no es ningún obstáculo a que se aplique la ley de propiedad horizontal con todo su rigor. Y me explico. Si hay molestias, si hay incomodidades al resto de los comuneros, el artículo 7.2, que es el que habla de molestias, de todo tipo de molestias. Es que por lo que tú dices que no hay ni comunidad, ¿no? No hay comunidad. Está Que no haya comunidad también. Que no hay comunidad.
La comunidad ha dicho que no hay nada. Que no hay comunidad. Que no hay- La comunidad no está funcionando. Pues entonces, Hay un campo creyendo que va a estar bien y que hay un vecino que ha estado... habrá, Hay- ¿Eh? será una urbanización. Una urbanización será. Sí, una urbanización, tal cual, Claro. una urbanización que no tiene Tal como ha planteado, unidad de parece- propietarios. Pero bueno, vamos a ver si No. esto es un tema también que se ha tratado en muchas ocasiones por parte de la audiencia, ¿eh? Si hay una urbanización hay elementos comunes. Claro, eso sí. Tiene que haber elementos comunes, entonces de alumbrado, de limpieza, de recogida de basura. Y si hay una urbanización, es que necesariamente se tienen que regir por una normativa que será, en todo caso, un complejo inmobiliario. De hecho, a lo mejor no de derecho, pero de hecho es que se tiene, Ya. forzosamente tiene que haber algún elemento común, viales, alumbrado, salvo que el ayuntamiento no Se ha recepcionado al lo ayuntamiento. haya recepcionado. Pero bueno, si no lo ha recepcionado, Y en el caso de que fuese es un así, complejo inmobiliario. y en el caso de que fuese así, Eso es, estamos listos. ¿cómo se llama? Maite. Maite. Tiene que explicarme. Aunque hubiera venido aquí, no hubiera explicado. Mario, dime. Porque la ley, efectivamente, lo que viene a recoger es el uso intensivo de una zona común. Pero se nos pueden dar muchas circunstancias de estas en las que las zonas comunes per se, el alumbrado público, por más intensidad que le dé, que pasen los vecinos inquilinos del alquiler turístico, no se le gasta más la luz porque pase más. Quiero decir, Sí, que no pensamos no nos quedemos solo en el edificio vertical. Existen muchas comunidades abiertas donde el desgaste natural por el uso no es tan evidente, ¿no? Y si está, yo entiendo que la compañera va porque esto el uso de esta vivienda para alquiler vacacional es perjudicial para los vecinos. Y lo A ver, lee las primeras líneas. Y es que yo creo que dice que está en el campo, que hay un vecino que le ha dado la lata. no. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Ubicada en una urbanización cuya comunidad de propietarios no está en funcionamiento por cuestiones que no vienen al caso. Ante la explotación vacacional de la casa contigua a la que vive, en la que entran y salen, en fin, yo entiendo que es una molestia intensiva de esta que te alquilan la casa de al lado en Marbella y que la alquilan para lo que la alquilan. Ya. Y tú no duermes todo. Por eso decía yo al principio O sea. que no lleva razón esto, que se cree que... Bueno, Eso puede ser, el caso puede ser parecido al que pasa en entornos rurales con viviendas turísticas de alojamiento rural y casas rurales, en el que el explotador de esta vivienda turística de alojamiento rural o casa rural no es responsable y, por ejemplo, un caso puede ser que permita celebración de eventos. Ahí está contraviniendo la ley de espectáculos públicos autonómica que tendrá que denunciar del ayuntamiento o está incumpliendo la ordenanza de ruido municipal. Yo creo que si se puede asemejar al caso de turismo rural, pues sería una denuncia administrativa, la vía más la única vía que sería. pero ahí parece que, vamos, por lo que dice, parece es que que hay algo más de hay algo fondo, más. porque habla de urbanización, De urbanización. pero que no está constituida la comunidad de propietarios, es lo que está diciendo, ¿no? Sí, Porque la constituye, no tiene nada. sí. Aparte de que hubiera venido esta mujer, ¿no? Claro. Bueno, ¿algún público tenéis? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel de Brabant. Primero, enhorabuena a los ponentes. Muy interesante. Enhorabuena también al colegio por la selección de los ponentes. Y tengo un par de preguntas. Si les parece, son cortillas. Primero las preguntas, no sean las respuestas. Primero, ¿en qué quedamos en cuanto a la irretroactividad del suplemento del 20%? Hay sentencias en los dos sentidos. Me refiero a que obviamente protege de las cuotas de nivel anteriores, pero entendemos que no protege de aquí en adelante. O sea, aunque la vivienda esté dada de alta desde hace años, sí que se puede acordar que suba ese 20% y a partir de ahora entiendo que, creo que es mayoritaria, me gustaría saber tu opinión, de que sí que se puede subir. Y la otra pregunta, ¿qué entendemos? ¿Cuál es su criterio sobre estas viviendas que de forma preventiva los propietarios la han dado de alta como vivienda turística con el fin de conseguir número de licencias, pero no la alquilan ni tienen interés de hacerlo, simplemente como para mejorar el valor de su inversión, pues viven allí? De hecho, me consta que se ha hecho en varias comunidades que en cuando se ha puesto en orden del día de la comunidad, como eso se hace con internet rápidamente, con el certificado digital, te das de alta, pero yo entiendo que probablemente eso no protege de esta actividad porque lo cierto es que no se está dedicando a esa y se puede demostrar que no se está dedicando aunque haya una licencia. Entonces esas son mis dos preguntas. Por el incremento, yo ya he dado mi opinión, quisiera que la opinión de los demás integrantes de la mesa, yo he dado la opinión y la refresco,
y es que si no se le aplica, si se prohíbe hoy, y ya no hay más, y no se le aplica a los que tienen vivienda turística, yo creo que tiene sentido la norma. Segundo, si no se prohíbe y sigue, continúa habiendo más viviendas turísticas, si se le aplica a estos nuevos y a los que ya tienen licencia no, creo que hay un agravio comparativo. Yo no sé lo demás de la mesa lo que piensan. No sé, la verdad es que es un tema un poco polémico, ¿no? Lo que está claro es que hay una sentencia nada más, que es la de Guipúzcoa, es la única que ha tratado ese tema, y lo que dice es que no se aplique con efectos retroactivos. Es la única que hay. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Si hay una, Pero vamos, eso es bien. tenemos que ahora mismo, si un cliente nos pregunta ahora mismo si sí o si no, no tenemos más remedio que una vez, aunque estemos un poco en contra de ese criterio, pero si es la única sentencia que hay, tenemos que decirle que efectivamente no se puede aplicar hoy por hoy esa cuota. Yo, Miguel, yo con una sola sentencia, Ya. con la que estoy en total desacuerdo, yo le diría, hay una sentencia, pero en mi opinión es... Y hay que esperar quizás que haya más o que llegue, porque sea donde sea. Sí. El criterio del juez, que donde vaya, pues sea el mismo o no. Sí. En Málaga no hay ninguna todavía, no hay. ¿Y la segunda cuestión cuál era? La segunda era No, bueno, ya. esa preventiva, ¿no? Tú lo has dicho, es decir, eso está ocurriendo en muchas comunidades. Orden del día, ¡pum! Ya que van todos y la dan de alta, claro. Y ya dice, pues la hemos hecho buena, ¿no? Sí. Claro, pero es que eso no tiene solución, ¿no? ¿Protege o no protege contra...? Pues yo creo que protege. ¿Tiene licencia? Sí. Claro, tiene licencia. O sea, yo con Tú pensarás, Si ¿no? tiene licencia Sí, ya, sí. en ese momento, Sí, claro. si la tiene, No la está utilizando, está viviendo el propietario allí. Es imposible que esté alquilando. ¿Y por qué es un listo? Sí. Un listo, claro. Es un listo. Mira, yo pues, el día de mañana, cuando tenga yo eso, como aquí lo van a prohibir, lo prohíbe, yo ya tengo mi licencia, ¿no? Encima no se le va a favorecer, ¿no? Ya. No va a salir favorecido, ¿no? hay Porque- otra situación, porque ahora esto hay mucha casuística. Otra situación sería que se celebra la Junta, se adopta el acuerdo y en el intervalo desde que se adopta el acuerdo hasta que se inscribe en el registro, algún comunero pues pide la licencia, ¿eh? Pero hace poco me hicieron esa consulta a mí. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que en ese momento, si la Junta adopta ya el acuerdo, para los comuneros es vinculante, ¿eh? Es como cualquier otro acuerdo. Los acuerdos en el momento en el que no se impugnan, son vinculantes y son ejecutivos. ¿Y los ausentes? Si está en el mes, Y los ausentes, si no... Ahí lo que está... Claro, si están en el mes. Si están en el mes, ahí ¿Están lo de algo en el mes? Todavía el acuerdo no está perfecto. Es un asunto Pero- precioso. El otro día me lo Claro. preguntaron, digo, se adopta el acuerdo, Claro. ¿eh? Y uno, hay que esperar al voto Ese es. del ausente. Los ausentes. En ese mes se pide licencia. El acuerdo no es ejecutivo hasta que no pasen los 30 días. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que decir? Pues que la licencia, que Dios te bendiga, claro, porque Pues vamos a ver. No. Depende si ese comunero ha estado presente en la ya Junta está presente. Pero el acuerdo no se ha perfeccionado hasta que no pasen los y ha 30 días. votado favorable, no ha hecho salvedad de voto, la doctrina de los actos propios le vinculan, ¿no? Porque si yo voy a una junta y... No, Vamos a ver, si yo voy a una junta... no, pero en estos casos lo que Mi hacen, intención es votar en contra de la prohibición. Ese comunero votó en contra. Sí, pero el Tendrá ausente que tiene costar, que impugnar. que tendrá que costar. No, en contra, El claro. ausente tiene que impugnar. Contra en contra. Y ahí estamos, claro. Es que hasta que han pasado 30 días, él lo siguió de alta en esos 30 días. El asunto, Si ha votado en contra, sí. votó en contra, totalmente. Y a impugnar el acuerdo. Bueno, Pues se impugna el acuerdo. tenemos una preguntita y ahora, por favor, ¿vale? Que si no es que... Una de aquí y otra de allí. Estos tienen preferencia, ¿no? Bueno, hay una compañera que hace una pregunta, creo que en fin, no vaya a tener dificultad en contestarla. Si en el caso que la comunidad no inscriba el acuerdo de prohibición en el registro, ¿le parece a usted bien que el administrador de finca en la expedición de certificado de deuda haga constar este acuerdo para proteger al tercero de buena fe? Es curioso, ¿eh? En una jornada de Sí, los administradores estaba Premente, era Maribel, yo, Maribel Orellana Gil. no, Maribel, tenías que haber venido, ¿viste Maribel? Maribel, la pregunta. No me permute. No, Maribel Orellana. Pero Maribel, ¿ella me está oyendo?
No. Claro que te estás oyendo. Pero ¿tú qué haces ahí en vez de haber venido al colegio de abogados? Me dijiste que ibas a venir. Pues Vamos ya, a ver. sí, Yo, da igual cómo yo- se lo preguntes. vamos a ver. Discrepé de otros que opinaban que eso debía hacerse contrato. En el certificado que dice la ley es de deuda. Es de deuda y no de todas las Ya. cosas colaterales. Eso. Allí hubo opiniones en contra, todas muy valiosas, y yo sí que lo defendía a usted. Porque además, algunos propietarios cuando van a vender y le ponen 40 cosas en el certificado, el certificado no me lo llevo yo, el certificado dicho, tú me tendrás que poner la deuda, que es lo que dice la ley. Otra cosa, y eso sí es aconsejable, eso sí que es aconsejable, Maribel, y tú lo sabes, es cuando hay derramas. Cuando hay derramas, sí. Eso sí, se aconseja siempre. Cuando hay derramas. Que sepa usted que aquí se aprobó una obra extraordinaria y hay derramas para 10 años. Y por tanto, le voy a dar un certificado que el comprador sepa que a partir de compra va a gasto previsible. En gasto Ahora, previsible. lo de las viviendas turísticas, eso, pues se podía escribir. Entonces, usted se acuerda. Ya hace 7 años estamos a otro. Pero que pensáis de eso, que hay que poner el certificado de deuda. Sí, yo antes lo que he comentado era que en principio la regla es la inscripción en el registro a efectos de terceros, ¿no? Pero que también hay mucha jurisprudencia que dice que si no se ha inscrito en el registro o se ha inscrito en el registro y en principio el comprador se presume que es de buena fe, salvo que se acredite que por cualquier otro vía tiene conocimiento de esa prohibición, ¿no? Hay sentencias que recogen eso, pero es un problema que se tiene que resolver en el curso de un procedimiento judicial, claro. Y en el registro, lo saben los administradores, hay que preguntar antes cuánto va a suponer la inscripción. Porque es un dineral, ¿eh? De hecho, hay muchos casos de que la comunidad, pues, por lo que han dicho del dinerito, no lo ha escrito, a los vecinos no pueden hacer vivienda turística, viene otro, lo compra, la da de alta, y estamos hablando de buena fe, y ahora el nuevo comprador sí puede dar de alta la vivienda turística y los vecinos no, porque el acuerdo no está escrito. Y perdón, un anuncio en el tablón de anuncios de la comunidad, en aquella que lo tenga, donde se publica ahí, esta comunidad adoptó el acuerdo de prohibir viviendas turísticas, ¿podría ser una forma de... Es una de Yo las creo que- pruebas. Quizá insuficiente, ¿no? Insuficiente, por supuesto, pero es una prueba más de la que está diciendo. Junto con otras quizás, ¿no? Pero como... Para evitar un poco la polémica, ¿no? Para decir que no puede ser un tercero de buena fe si era imposible que no se hubiera enterado de esa prohibición, porque mediante el tablón de anuncios, mediante pues, la información que pueda la inmobiliaria, ¿no? Sumar una serie de indicios, con lo cual sea muy difícil que el comprador no se enterara de que... Ya, no es cierto. Bueno, pues el Sí. compañero también ha... Para una consulta. Una comunidad en la que hay un piso con arrendamiento turístico, tanto a los días de fiesta y incomodar a los vecinos, y se quiere presentar una demanda por cesación de actividades molestas para que se en esa actividad. Bien. Aparte de solicitar que deje de ¿se puede solicitar también que le revoquen la licencia? ¿En la misma demanda, en la jurisdicción civil? Yo creo que no. Creo que no, porque revocar... Yo creo que no Se Se podrá pedir. tienen los tribunales civiles facultades para acordar una revocación de una licencia. Es una autorización administrativa que el tribunal civil no tiene. Lo que sí se podrá, lo que piensa, es que en la sentencia que no se puede dedicar eso en el plazo de 3 años, que es el máximo que dice, ¿no? Dedicarlo. La prohibición de uso como vivienda. Sí, es privarle del uso. De luz durante 3 años. Temporal. Se puede oficiar en cualquier caso, ¿no? Y la prohibición, entonces, en el suscrito de la demanda, yo puedo pedir la prohibición de uso como arrendamiento turístico, pero es temporal, no es solo 3 años, y la revocación de la licencia no la puedo pedir. Y además tiene que seguir pagando el 20%. Puede notificar a la Junta de Andalucía la sentencia, yo no sé. Pero la revocación de la licencia, Magistrado, claro. pero claro, la revocación de la licencia es lo que a mí me surge dudas si en el orden civil pueden revocar una licencia. Pero no, eso tiene No, porque eso es casi
es una autorización administrativa y los tribunales civiles no pueden entrar, no tienen facultades para entrar. Ir a la jurisdicción contenciosa posteriormente y decir, mire usted, revoque usted. Hay una pregunta Ahí. también. Es que tengo esa duda por eso. Aquí aparece una compañera también pregunta. ¿Se pueden A retirar ver, ¿quién es? licencias? ¿La conocemos también? Elena González, que ya ha preguntado 3 veces y no ha venido. Elena, ¿se pueden retirar licencias si se denuncia en la Junta de Andalucía que se ha dado licencia y había un acuerdo de limitación o prohibición inscrito? Yo opino que no. Yo creo que no. Yo opino que no. Más que nada porque en el texto del decreto no se establece. Hay otras comunidades autónomas donde sí lo dice, el decreto de regulación, si está prohibido en la comunidad de propietarios no se puede, pero como el actual no lo dice. No, además, por las mismas, tú has dicho anteriormente que aunque haya un acuerdo, se van a seguir solicitando licencias y se las van a seguir dando. O sea que... Otra cosa es que la Junta de Andalucía modifique el decreto de viviendas turísticas y establezca en un artículo, oye, tendrá que estar no prohibido o permitido como lo que, por la comunidad de propietarios. En ese caso sí, porque ya está incumpliendo la normativa turística, pero es que ahora mismo no la incumple. No, los requisitos para que te den la licencia están tasados, tienen en la ley, con lo cual, pues no. Como no hay limitación, ya por rizar el rizo del 20% de gasto, es que pida que esté prohibido, como tiene licencia, yo sería el tuyo. No, claro. Bueno, aquí otro compañero, ¿en el público alguna pregunta? Bueno, pues si no, en online, pregunta para el señor Díez Núñez. En su opinión, ¿la cláusula estatutaria que prohíbe genéricamente las actividades comerciales en las viviendas induciría la prohibición de alquiler de vivienda con fines turísticos? No, no tiene nada que ver. Incluiría, no induciría. No. Aquí la prohibición tiene que ser específica, para este tipo de actividad. Y eso sí, creo que hay algunas sentencias de las que hemos citado antes que lo dice, Sí. En el sentido de que tiene que ser el acuerdo que se adopte conforme al 17.12, tiene que ser el acuerdo prohibitivo, el acuerdo prohibitivo. Tiene que ser específico para este tipo de actividades. Porque para otro tipo de actividades, como es por ejemplo el hospedaje, pues el hospedaje no está en el 17.12, el hospedaje está en el 17.6, que es unanimidad, como luego actividades de otras actividades comerciales. Es que hay que diferenciar, Entonces, para mí el 17.12 se introduce a raíz precisamente de la modificación de la ley de arrendamiento urbano para este supuesto concreto, para este supuesto específico, nada más. Entonces, si estamos hablando de otras actividades diferentes a estas, te tienes que ir a otras reglas del artículo 17, De hecho, por rizar un poco el rizo, y esto lo comentó Paco al principio, vamos a suponer una comunidad de propietarios que ha prohibido las viviendas turísticas. Ya he dicho que no estoy de acuerdo con la prohibición, pero vamos a suponer que lo prohibido, se ha escrito en el registro, no se ha impugnado nadie y ha pasado el año. Están prohibidas las viviendas turísticas. Y ahí abajo hay 3 bajos comerciales. El tío los habilita y hace un apartamento turístico, hace 3 apartamentos turísticos, un conjunto. Eso sí es un hospedaje. A la prohibición no le afecta. Porque ahí sí necesita la unanimidad. Perdona, ¿te importaría repetir lo último que has dicho? No, digo no porque discrepe, simplemente por entender bien la idea. Claro, no, que como Porque estaba... se está haciendo en muchos casos que yo estoy viendo en Claro. locales, lo están vendiendo, pero no sé por qué se me ha ido. Como que no forma parte de la comunidad, se entra por una puerta independiente. Porque puede ampliar un poco Sí, no, tu decía- idea, simplemente por. que si en vez de hacerse viviendas con fines turísticos se hacen apartamentos turísticos, en la medida que el 17.12 Apartamento turístico, Claro. con otra ley. total. AT, que en el momento que tengas 3, Sí, con las llavecitas, con todo. pero en el momento que tengas 3 locales en un mismo, bueno, el Ayuntamiento de Málaga te pide entrada independiente, pero eso igual, lo de la entrada independiente para los conjuntos de normativa municipal. Hay municipios donde no te piden entrada independiente. Entonces a lo mejor tú puedes tener en un bloque viviendas turísticas prohibidas, pero si la normativa municipal me permite tener apartamentos sin entrada independiente, cojo 3 y hago apartamentos. Y la prohibición yo entiendo que no afecta porque es solo para viviendas con fines turísticos, no para hospedajes como han indicado. Más cosas. Bueno, otra compañera pregunta, la No, registradora. pero 10 no. Compañero, espérate que le pisa. Sí, María Gracia Merino Bermejo. También tiene que haber venido. También. La, No me digas. ¿Qué? Pregúntale que si es hija de...
Seguro. Gracias. Ya te conecto mañana. La registradora del registro de la propiedad número 13 de Málaga ha denegado la inscripción del acuerdo de una comunidad de propietarios consintiendo en la prohibición del destino de las viviendas integrantes de la misma a alquiler turístico vacacional por entender que el artículo 17 reduce la mayoría necesaria al voto favorable de las 3/5 partes al destino de alquiler turístico no vacacional, para lo que necesitaría la unanimidad. ¿Habéis entendido? ¿No? Sí, yo creo que sé por dónde va. Si no lo que yo he interpretado es que, como estoy leyendo en algunas resoluciones, el alquiler turístico sí se equipara, sí queda englobado en el 5E de la LAU. Pero el alquiler vacacional se puede entender como un arrendamiento de temporada, por ejemplo, la temporada de verano. Yo creo que el matiz puede estar ahí, pero es verdad que las resoluciones indican alquiler turístico. Y por decir ahora algo en contra mía, ojo que en Canarias, por ejemplo, las viviendas se llaman viviendas vacacionales, no turísticas. Ya. Pero que no entendí que el registrador, a 20 años no me enteraba. Yo he entendido que como habían prohibido los arrendamientos turísticos y los vacacionales, por eso se lo han denegado, porque tenían que haber prohibido solo los turísticos. Ha denegado la inscripción del acuerdo de una comunidad de propietarios consistiendo en la prohibición del destino de la vivienda integrante de la misma a alquiler turístico vacacional, por entender que el artículo 17 reduce la mayoría necesaria al voto favorable de las 3/5 partes al destino de alquiler turístico, no vacacional. Claro, sí. Que requiere la unanimidad. Claro, yo creo que dice que está entendiendo que para el alquiler turístico con los 3/5 sí valdría, pero para el alquiler vacacional, como no entra dentro del 5E de la LAU, sino sería de un arrendamiento de subdistinto de vivienda de temporada, para eso sí hace falta unanimidad. Ahí lo que ocurre es que ese acuerdo, yo creo, porque que utilicen arrendamiento turístico vacacional me recuerda a la normativa del año 82, al Real Decreto, que a las viviendas con fines turísticos las llamaba viviendas turísticas vacacionales. ¿El año 82? Sí. ¿Y todavía no sigue ese año? Ese año nací yo. ¿En qué? Pero es que ella sigue diciendo, ¿hay diferencia entre alquiler turístico y vacacional? Pregunta la misma María. Yo entiendo que sí. Al hilo de su pregunta, que hay una diferencia. Bueno, ya vamos concluyendo. El registro, el compañero Domingo, el registro de la propiedad se niega a inscribir el acuerdo en los estatutos como prohibición, aunque se señale el carácter no retroactivo. Obligan a que se utilice el término limitación. ¿No es realmente una prohibición? En los estatutos se emplea la palabra prohibición y deniega la inscripción. Pero si los registradores lo están admitiendo ya después de las resoluciones de la Dirección General. Se niega a inscribir el acuerdo en los estatutos como prohibición. A mí ese registro me gusta. Obligan a que se utilice el término limitación. Así de simple. El registro no quiere que se utilice la palabra prohibición, la quiere limitación. Ya están admitiendo ya los registradores. Ya, pues eso, la pregunta queda contestada. Parece que se está aceptando. Y todo puede ser que en la calificación haya cualquier otra razón que ahora no la conocemos, no podemos entrar al detalle. Susana Pastor, si desde que se adopta la previsión, esto ya lo hemos contestado. A ver, no, eso porque si he quedado con Susana ahora, esta tarde, a ver, ¿qué dice Susana? ¿Qué dice Susana? Dime, a ver, ¿qué dice Susana? Mira, desde que se adopta la previsión de las viviendas turísticas en junta hasta que se envía el acta, algún propietario está en proceso de obtención de licencia administrativa, le vincularía el acuerdo y tendría que paralizar el proceso, o si se muestra que inició la solicitud antes de la junta, no le afectaría la prohibición. Susana, si eso tú habrás llegado tarde, pero si eso lo hemos estado comentando. Ya, pero eso digo que la pregunta ya la habíamos. No, pero como está enchufada, tengo que contestarle, vamos. Que si desde la fecha del acuerdo hasta que el acuerdo se perfeccione con el plazo de los 30 días, se solicita una licencia, entendemos, no sé si puedo hablar por todos, ¿no? Sí. Entendemos que todavía no se ha perfeccionado el acuerdo y por tanto puede solicitar la licencia y que la licencia sea lícita. Por tanto, no le va a afectar la prohibición. Sí, bueno, y ya está en la última, ya acabamos. Alberto dice, en un elemento común, cubierta de una planta de aparcamiento, se le atribuye el uso a un local comercial, el uso y disfrute, además de especificar para aparcamientos.
Con posterioridad se cambia el uso comercial a residencial, donde se le atribuye el uso privativo exclusivo a una vivienda en concreto, al tener el uso exclusivo y no propiedad, por lo que no tiene coeficiente de propiedad en el momento de hacer uso, sí que debería de tener participación en los gastos, pero no hay coeficiente. Pero eso es para otra mesa redonda. Hay veces que lo siento por lo Ya me perdí. que le digo para los online, ahora me dirijo a ellos, que lo siento, pero es que hay veces que las preguntas verdaderamente en online es complicado de escribirlas y a veces entenderla y trasladarla, ¿vale? Aquí estoy con Paco, para esta pregunta hay que venir. Yo no. Bueno, pues... La pregunta, de hecho, una que me ha gustado mucho el que da la licencia de alta manera preventiva, la comunidad de propietarios prohíbe, he dicho que no estoy de acuerdo con la prohibición, pero si la prohíbe, la licencia no le sirve para incrementar el valor de su vivienda, porque el nuevo que venga no puede seguir con la actividad. Bueno, o si él mismo ha decidido, Bueno, eso lo voy a hacer. Yo entiendo que la comunidad podría impugnar, lo que pasa es que, claro, si queramos que administrativamente esa agencia está concedida ya, pero yo si fuera la comunidad y yo quisiera que esa persona dentro de 6 meses no alquilara, yo intentaría hacer valer que ha sido un alquiler, una alta fraudulenta, en el sentido de que conocíamos a la persona, está viviendo ahí, y lo que quiere, bueno, sí, ciertamente parte del valor se pierde en cuanto ya lo han grabado antes, que el nuevo comprador, muchas personas no lo sabían y han dado de alta, cuando lo ven, no valen más que las demás. no sirve para nada. Una vez aclarado eso, ya parte de eso ha perdido ya su mensaje, por si uno mismo quiere, oye, yo no sé, yo hoy mismo estoy aquí, pero igual dentro de 6 meses me mudo a otro sitio y esta de aquí quiero alquilar, la doy de alta. Yo si fuera la comunidad, si puedo demostrar que esa persona la dio de alta, y ha vivido, ha residido y está empadronado ahí y todo, intentaría recurrirlo por ahí. Yo ahí lo veo difícil en la medida que... ¿Cómo lo ves? Pues es difícil. Si la persona, tú tienes una vivienda, resides en ella y la das de alta, porque solo la vas a alquilar el mes de agosto, que es cuando te vas de vacaciones. Pues dices, así las vacaciones se me pagan solas. La normativa turística te obliga a darla de alta. Entonces, claro, eso somete a la comunidad a probar un hecho negativo. Claro, imposible. Bueno, pues ya si no tenemos más que añadir y las preguntas, bueno, ya no tenemos tampoco más tiempo. Damos por concluida esta mesa, dándole muchísimas gracias a los ponentes, sobre todo acordándonos de Enrique Jurado, de la sección de Derecho de Propiedad Horizontal, que ha sido el compañero que, bueno, que ha organizado junto con mi sección esta mesa y nos ha traído a tan ilustres ponentes, don Javier y Francisco. Y sin más, pues nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas